Hola a todos, buenas noches a todos, a todas y a todes, bienvenidos a nuestro segundo ciclo de encuentro de charlas constituyentes, el cual lo forma un ciclo que organiza la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Esta invitación, la invitación de hoy, tenemos a tres invitadas, que a mi juicio son tres invitadas de lujo, feministas, y con las que vamos a hablar un poco sobre la cultura, los derechos de la cultura y en el contexto de la redacción y de las candidaturas, digamos, a la redacción de la nueva Constitución. Me presento primero, soy Alejandra Wolf, yo soy artista visual, soy investigadora, soy feminista también, y directora en la actualidad de Patrimonio, Archivo y Publicaciones de la Facultad de Arte. Voy a estar a cargo de moderar esta conversación, y la idea es que sea un diálogo, no es un debate, además que las tres mujeres que tenemos aquí creo que comparten varias de los principios, digamos, fundamentales para la redacción de esta Carta Magna. Y con esto lo que de alguna manera intentamos hacer, que es una de las misiones de la universidad, es construir precisamente diálogos y universalidad en el pensamiento, en la reflexión crítica, y la inclusión y el acceso sobre todo a la cultura. Así que estos proyectos, digamos, estas conversaciones forman parte precisamente de esa misión. Voy a para abordar estos temas, digamos, nosotros hemos invitado a Jessica Cayupi, a Beatriz Sánchez y a Antonia Orellana, tres mujeres feministas también, declaradamente feministas, por lo que entiendo. Beatriz Sánchez la conocemos de hace mucho tiempo, periodista, ex candidata presidencial también, y candidata constituyente por el distrito 12, si no me equivoco. Antonia Orellana, bienvenida Antonia, periodista también, feminista, candidata constituyente por el distrito 10, y Jessica Cayupi, bienvenida Jessica, vocera de la Red de Mujeres Mapuches, abogada, feminista y candidata constituyente por el distrito 9. Bien, partamos, digamos, o quisiéramos partir la discusión, un poco yo ya les soplé más o menos de qué se trataba esto antes, y una de las preguntas que quisiéramos nosotros como facultad, como investigadores, como agentes activos, digamos, de la cultura también, ¿no? Y como también transmisores de esa, o compartidores, digamos, de la cultura, quisiéramos saber si es que existe un principio o cuál sería el rol, por ejemplo, de los feminismos en su nueva constitución, o si es que ustedes quieren partir también integrándolos dentro de su propio programa, digamos, pero quizás abocarnos más a las partes de sus programas que tienen que ver con el derecho a la cultura, el derecho al acceso al arte o a la producción, la libertad de expresión, cómo podríamos garantizar esto y si es que debe haber una perspectiva feminista efectivamente, y qué significa eso eventualmente en la redacción de la Constitución. ¿Pueden partir? Jessica, ¿te tinca? Estás muteada, Jessica. No se te escucha. Tienes que desbloquear tu micrófono. ¿Y? Ahí. Mari, muchas gracias por la invitación, Chaltumay. Bueno, acá quería en principio agradecer la invitación de parte, obviamente, personal y también de la Red de Mujeres Mapuche. Y bueno, también decir que estoy muy contenta de poder compartir hoy día panel con grandes mujeres, como es Beatriz, como es Antonia, y por supuesto también Alejandra, quien hoy día está moderando esta grata conversación, ¿verdad? Así que eso como primera instancia. Y en cuanto al tema constitucional y la pregunta en específico, yo creo que hoy día los diferentes feminismos que se están levantando de los movimientos sociales, de los diferentes pueblos,
desde el pueblo de Chile, explotado post dictadura y que hoy día quiere cambios reales en la Constitución, puede mucho, aportar mucho en el nuevo texto constitucional. Y acá me gustaría abordar específicamente la mirada feminista que tenemos nosotras como mujeres mapuche. Y acá acotar también que compartimos las luchas transversales que llevamos las mujeres feministas en todo lo que dice relación con temas de derechos sexuales y reproductivos, con el tema de la reivindicación de los cuidados en todo contexto, con el tema de una participación política paritaria plena, con una participación más allá de política también paritaria, sino económica, social, cultural, en todos los ámbitos. Y bueno, también más allá de que esta constitución debiese ser escrita desde la primera palabra hasta el punto final, desde una perspectiva feminista, para lograr realmente una igualdad de género en todo el texto constitucional que luego pueda irradiarse a todas las instituciones del Estado, pero también a la ciudadanía plena, a todos los pueblos de Chile. Me gustaría abordar acá en específico, como dije al principio, la mirada feminista que también tenemos las mujeres de pueblo originario, en este caso específicamente del pueblo mapuche. Porque si bien nosotras compartimos estas luchas transversales que nos afectan como mujeres, nosotras igual queremos llevar a la Constitución, y es la función que tenemos hoy día, levantar la voz por nuestras demandas también particulares. Y aquí hacer un llamado a la hermana feminista, y esto lo hago siempre que converso con distintas hermanas feministas, de que también ojalá ellas digan que el pensamiento feminista que tiene que estar en la Constitución también tiene que darse la misma importancia a la interculturalidad. ¿Y por qué la interculturalidad es fundamental? Porque la interculturalidad es una palabra que nos indica y que reconoce las diferentes culturas de los diferentes pueblos, pero la interculturalidad se hace cargo de la relación de los distintos pueblos que tienen estas diferentes culturas y nos indica que esta relación tiene que ser horizontal, tiene que ser en una sincronía de respeto y de igualdad y justicia. Y ya con esta mirada, si logramos que nuestras hermanas feministas que vayan a la Convención Constitucional o a aquel convencional que vaya y lleve también esta palabra, va a significar que en la Constitución realmente se den diálogos interculturales, interculturales que respeten la autonomía de los pueblos originarios, pero también la autonomía de las mujeres de pueblos originarios. Y en este contexto, y abocándonos también al tema cultural, ¿verdad? Que es lo que nos convoca hoy día en este conversatorio, para nosotras como mujeres indígenas, por ejemplo, temas de derechos sexuales y reproductivos, que tiene que estar en el nuevo pacto social. También tenemos que darle el enfoque intercultural de cómo nuestra cultura en el pueblo mapuche aborda esta temática. Porque nosotras estamos obviamente apoyando el aborto libre, legal, seguro, gratuito, pero también tenemos que darle el enfoque intercultural desde nuestra cosmovisión. Es decir, ¿por qué las mujeres mapuche están con esta demanda? Pues bien, porque nuestra cultura, nuestra cosmovisión nos dice que históricamente las mujeres, dentro de nuestros roles, hemos sabido también llevar el cuidado de la vida de las mujeres y de la comunidad y saber cuándo queremos ser madres, porque históricamente dentro del pueblo mapuche se nos ha permitido la opción de elegir. Obviamente, muchos me dirán, no, eso no pasa en el pueblo mapuche. Actualmente estamos también en este sistema patriarcal que nos ha invadido desde que llegó el invasor español, ¿verdad? Pero nuestra cultura originaria permitía esto en la cultura y a las mujeres del pueblo mapuche, y es esa esencia la que debemos retomar como pueblo y que tenemos que llevar a la Constitución. Tema de cuidado, por ejemplo. Tema de cuidado, yo sé que todas las hermanas feministas nos van a llevar a la Constitución, pero démosles también el toque intercultural. Hablamos de los cuidados que no son remunerados en las funciones del hogar, que no son pagadas, pero también hay muchas hermanas en los campos cuidando la tierra, cuidando los animales, defendiendo y protegiendo la madre tierra, la Ñuque Mapu. También démosle el toque intercultural que es necesario para llevar a la Constitución. Con estos pequeños ejemplos, quiero relevar de una u otra forma lo relevante que es esta mirada intercultural que debemos llevar. Ojalá que todas las hermanas feministas también compartan esta postura, porque si queremos lograr un Estado plurinacional, que quizá después podemos ahondar en ello, feminismo e interculturalidad ojalá deben ir de la mano, porque para mí son primos hermanos que tienen que llegar a escribir la nueva Constitución.
Y para no extenderme tanto, voy a dejar acá el tema para darle el paso a las compañeras. Chaltumay. Muchas gracias, Jessica, estaba silenciada. Bea, ¿te parece, Beatriz? Sí. Bueno, primero Alejandra, un saludo muy grande, un abrazo, muchas gracias por la invitación, a la Antonia, a la Toti, a Orellana, a Jessica, un gusto también estar en esta conversa y sobre todo el tema que se instala, que me parece que es súper interesante que lo podamos conversar sobre qué significa, cómo lo miramos, en fin, porque cada una siempre, y en la política es así, llegas con tu historia también. Preguntabas, Alejandra, y me parece súper interesante la pregunta respecto al rol de los feminismos en la nueva Constitución. Y creo que el movimiento feminista, los feminismos fueron y han sido fundamentales para el momento que estamos viviendo hoy. El 18 de octubre, por ejemplo, no se entiende sin la gran movilización feminista. La paridad lograda para la Convención Constitucional no se habría logrado sin la presión y la articulación feminista, que fue súper interesante porque fue de movimientos, de parlamentarias, de académicas. Sin esta discusión abierta no estaríamos hablando hoy día, por ejemplo, de constitución feminista, como lo estamos hablando ahora, y no se puede entender, a mi juicio, por eso era tan importante y peleamos tan duro para que la convención fuera paritaria y paritaria de salida, es que no se puede entender un nuevo Chile sin esta perspectiva. Entonces me parece interesante el concepto que instalan, que es la pregunta de ¿qué entendemos por una constitución feminista? Y yo primero quiero partir con una idea más general, que creo que es fundamental para entender de lo que estamos hablando profundamente. El ejercicio de escribir una nueva constitución es debatir acerca del poder. La definición, de hecho, que a mí más me gusta de constitución, es esa que dice que las constituciones de un país son las que regulan las relaciones de poder al interior del país. Y en ese sentido, creo que la Constitución del 80 es muy clara en eso. El poder que tiene el mercado hoy día en Chile, el poder de los privados, el poder que está masculinizado. Entonces, ¿cómo se reparte ese poder? Que es la pregunta que sigue. Y se puede repartir de distintas maneras. Lo primero es modificando las instituciones para que la discusión política refleje a las mayorías de un país, cosa que en Chile hoy día no pasa. Un ejemplo, creo, muy puntual son las pensiones y el sistema de AFP, que pese a estar en el ojo crítico desde hace muchos años, con millones de personas marchando en la calle, no ha sido tocado en una pestaña. Quizás lo único que ha pasado ha sido, a propósito de la pandemia, el sacar los 10%. Otra forma de hacerlo es limitando, por ejemplo, el poder que tiene hoy día el mercado, cambiando de un Estado subsidiario que tenemos hoy día a un Estado social, de derechos, con una democracia paritaria. Otra forma es abriendo el poder a las personas, a la gente, que haya poder popular real, que seamos ciudadanos y ciudadanas del país, que hoy día no somos parte de ninguna decisión, para ser parte de las decisiones que se toman. Eso es tener poder. ¿De qué manera? De distintas maneras: iniciativas populares de ley, plebiscitos, control a las autoridades electas, participación en la planificación desde lo nacional a lo local, presupuestos participativos, una defensoría popular o defensoría ciudadana que medie entre las personas y el Estado. Es más, es fundamental que en el proceso de la constitución en el proceso de la nueva constitución, la ciudadanía también sea parte. O sea, esto debería partir incluso antes de que se escriba la próxima constitución. La paridad, que la vamos a vivir por primera vez, digo, en plenitud en la Convención Constitucional, es necesaria porque es una obligación democrática y es forma y también fondo. Y por eso, y aquí voy a entrar a lo que significa la constitución feminista, pero para entender que también cuando hablamos de constitución feminista lo que estamos disputando es el poder, que eso es lo que centralmente se va a disputar en la convención. La constitución tiene primero que entenderse como un cuerpo completo, que no es disociado una cosa del otro, no es que vayan los derechos por un lado, otras regulaciones acá, hablar del poder por acá, de la economía, no, es un cuerpo que tiene que dialogar sobre sí mismo. Y un ejemplo creo que muy puntual es que Chile hoy día es un estado subsidiario, y seguramente más adelante lo vamos a seguir tocando. No porque exista esa frase declarando en la Constitución, sino que toda la Constitución y la forma que está hecha lo hace ser un estado subsidiario. Cuando hablamos de constitución feminista, no quiere decir que es agregar un derecho más o uno menos, es que toda la constitución tenga una óptica que enfoque, por ejemplo, el poder de una manera distinta, la economía de una manera distinta, el trabajo de una manera distinta, los derechos. Una constitución feminista busca otra relación de poder, paridad en todos los espacios, poner la vida y los cuidados en el centro de la conversación, entender la economía incorporando el trabajo reproductivo de cuidados, el trabajo reconociendo las trayectorias vitales que son distintas entre hombres y mujeres, la seguridad como espacio sin violencia ni amenaza, la justicia, la educación, los medios no sexistas, los derechos sexuales y reproductivos. Si no estamos las mujeres para instalar este debate, el debate simplemente no se genera.
Por eso es importante llegar a la Convención Constitucional, como lo decía antes, que es forma, pero también fondo. Si las mujeres no estamos ahí, si no está el símbolo del poder equitativo, es muy difícil escribir un Chile nuevo. Y también me quedo hasta ahí para que sigamos la conversa. Muchas gracias. Antonia, bienvenida. Hola. No, voy a intentar no redundar mucho, porque ya se ha dicho varios, pero primero quería agradecerle siempre a Jessica y a las compañeras de la Red de Mujeres Mapuche que siempre nos interpelan respecto a la interculturalidad, planteando ya de base, ¿cierto?, una mesa completamente distinta de lo que podría haber sido sin esa interpelación, ¿cierto? Y bueno, respecto al tema de la cultura y el feminismo, que más que el tema es una cuestión, es un debate muy antiguo, ¿cierto? Que se puede resumir en que muchas veces cuando discutimos sobre medidas concretas para mejorar nuestras condiciones concretas de vida, se nos suele tirar la pelota a es que el machismo es cultural, ¿cierto? Y volvemos a una vieja discusión estética, política, realmente muy antigua, que tiene que ver como con qué es la cultura, ¿cierto? Ahí yo me hago parte de una discusión que no es, o sea, de una lectura que no es solamente mía, sino que es también la de mis compañeros y compañeras del Partido de Convergencia Social, y ahí desde nuestro espacio lo que proponemos es entender la cultura como un ejercicio de ser de la comunidad, en que la comunidad se pone en relación, y por ende es un ejercicio que es dinámico, y las políticas culturales entonces deben cambiar según el ejercicio de la comunidad se va transformando. Ya no somos entonces los mismos como país desde el 18 de octubre y tampoco en este momento somos lo mismo que el 18 de octubre. Estamos enfrentando una crisis muy profunda. Esta fue sobre todo una revuelta popular contracultural al sistema neoliberal, ¿cierto? Cuyo, bueno, siempre me llama mucho la atención que los académicos en particular siempre tienen muy claro lo que está pasando, y algunos ya han publicado libros. Yo creo que todavía estamos viendo cómo decanta lo que sucede, pero yo creo que en ese sentido la cultura puede instalarse también como una respuesta frente a esta ruptura radical de la comunidad en Chile, ¿cierto? Lo que tenemos es una ausencia total del sentido de lo común. Y en ese sentido hemos propuesto 3 ejes programáticos, 2 de los cuales tienen que ver con el cómo trabajamos en el proceso constituyente, precisamente para ir configurando a partir de la práctica política y del ejercicio de derechos otra comunidad, ¿ya? Y en ese sentido proponemos el protagonismo popular durante todo el proceso, la participación ciudadana vinculante, proponemos, como bien ejemplificaba Jessica, la unidad en la diversidad, ¿cierto? No tratar de imponer homogeneidades, paredes planas que no son en el feminismo y en general en el país, pero en particular proponemos la unidad en la diversidad en torno a las demandas de las mujeres y feministas. Bueno, recuperando una vieja consigna que era del MEMCHI, de hecho ustedes ahí en la Facultad de Arte la tienen a buen recuerdo con el archivo de Diamela El Tit. Y proponemos ahí, entonces, en cuanto a lo programático, una constitución que ponga la vida común en el centro. Y en ese sentido la cultura tiene un lugar particularmente importante, en tanto la entendemos como el ejercicio de sentido de la comunidad, ¿ya? Ahí consideramos que la creación cultural, intelectual, artística debe ser considerada un derecho humano y como tal es deber del Estado promover su protección y libre ejercicio. Esa libertad, ¿cierto? La proponemos en otro sentido de que va indisolublemente unida a la discusión sobre el carácter del Estado, plurinacional, laico y garante, ¿cierto? En el entendido de que la libertad, y ahí tenemos, ¿cierto?, una primera diferencia muy profunda respecto a la Constitución anterior. No nos basta con garantizar un catálogo de derechos si en la otra parte, ¿cierto?, de la Constitución no establecemos las condiciones para que esos derechos sean ejercidos plenamente, ¿cierto? Porque, digamos, en ese sentido, por ejemplo, respecto a la cultura, pero respecto a muchas cosas más, si no establecemos esa estructura, esa base común para que los derechos puedan ser ejercidos, lo que vamos a tener va a ser derechos de papel, y de eso las mujeres sabemos mucho, ¿cierto?
Entonces, esa libertad para la creación cultural, intelectual, artística, implica que se garantice la creación, producción y divulgación de las obras culturales y artísticas, tangibles e intangibles, y así como la protección legal de estas. Y entonces también, como la creación cultural es un derecho humano, pero también es un derecho que se ejerce plenamente en relación a la sociedad, por lo tanto su garantía también se provee socialmente, yo creo que es algo que va indisolublemente unida a dos cuestiones. Primero, el derecho a la educación y cómo la entendemos, y en segundo lugar también el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, que deben ser protegidos robustamente, pero también deben tener un soporte. Y ahí, hoy los medios de comunicación masiva están bajo control de unos pocos grupos económicos, lo mismo con la oferta, lo que se conoce como la oferta cultural, ¿cierto? Acá en Santiago ya está privatizada, no vamos a decir en el resto del país. Es necesario garantizar el pluralismo en las miradas, teniendo en cuenta las realidades locales, la regulación de la concentración de la propiedad para terminar con la situación actual, ¿cierto? Que sabemos que trae consecuencias graves en el deterioro democrático, ¿ya? En otro sentido de cómo hablamos de la cultura como un derecho que se ejerce en común y que es reflejo de una comunidad diversa, hablamos también de mecanismos concretos para cómo hacerlo. Y para eso hemos propuesto dos cuestiones muy simples: terminar con la subsidiariedad para un Estado garante y despinochetizar la estructura del Estado. Eso quiere decir democratizarla. Democratizarla a nivel de, por ejemplo, garantizar la participación paritaria, por ejemplo, a partir de la plurinacionalidad, por ejemplo, a partir de la descentralización, ¿ya? Y en ese sentido es importante pensar en el Estado y su relación con la sociedad que proponemos. La subsidiariedad actualmente limita a pensar lo público como una provisión mínima de servicios disponibles solo para quienes no pueden costear lo privado, y esa lógica también se replica a la creación cultural, intelectual y artística. Entonces, desde la perspectiva que proponemos, entonces, creemos que el Estado debe promover esta creación, entonces, desde los distintos ámbitos, a través del sistema educativo, a través de la creación de infraestructura pública para el ejercicio de la creación cultural, intelectual y artística. Y por otro lado, pasándome, para cerrar la idea, en ese sentido, la disputa feminista en la nueva Constitución, a mí me cuesta, en este desdoblamiento permanente que tenemos las feministas, a veces, ¿cierto?, desde el carácter como contestatario del feminismo, y al mismo tiempo la relación contradictoria que yo misma vivo respecto a la institucionalidad. Me cuesta hablar de constitución feminista, sí me gusta hablar de la disputa feminista para la Constitución, y ahí yo creo que en la medida en que abramos el escenario para nuevos derechos y también la reformulación de los derechos y las estructuras desde una perspectiva diversa de la humanidad, y no solo desde una visión excluyente, masculina, heterosexual, y profundamente racista también, vamos a poder empezar a generar nuevos escenarios para los cuales quizás todavía no tenemos un diseño claro, ¿sí? Pero creo que la disputa feminista en la nueva Constitución entonces puede y debe plantearse en un sentido amplio, que tenemos que superar la trampa de las agendas segmentadas. Y por eso mismo, insisto, es que planteamos la consagración de los derechos sociales amplios que sean el sostén del ejercicio de esos derechos en común, ¿cierto? Y bueno, ahí nos podemos explayar más de qué implica eso respecto, por ejemplo, a la subsidiariedad en el sector artístico y en la creación. Bien, muchas gracias. Quisiera aprovechar de señalarle a la gente que nos está viendo a través de Facebook que pueden hacernos preguntas, pueden señalar preguntas a las invitadas. Me las van a hacer llegar, así que se las podemos hacer en el momento que quieran. Bueno, hasta ahora hemos planteado, se ha discutido aquí en tres cuestiones que yo creo que son fundamentales, tanto para los feminismos como para los derechos de la cultura, ¿no? Que tiene que ver con esta noción de la pluriculturalidad, o más bien de la
desde el mundo intelectual podríamos decir que ya que nos ya que nos están convocando ustedes también a ese rol, ¿no? Que hasta ahora también ha sido un rol desde el poder de la élite, convengamos, ¿no? Pensando también en una reflexión autocrítica respecto de cuál es el lugar que cumplimos también, y cuál es el rol y el deber que también tenemos los artistas y los intelectuales, los investigadores, de permear aquello que producimos, sobre todo en las instituciones culturales como la universidad, hacia las comunidades y que exista una relación también entre digamos, esas realidades, digamos, ¿no? Pensaba en una autocrítica que se hacía a una feminista importante, disidente, Judith Butler, norteamericana, cuando asumió Trump, ¿no? Y dijeron, bueno, parece que los intelectuales estábamos bastante perdidos, digamos, no logramos permear o hacer, digamos, entender precisamente a quienes agencian el poder, tal como señala Beatriz, nuestro pensamiento crítico respecto a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y en relación a eso, hay una perspectiva claramente entre ustedes que enfatiza sobre todo Jessica, y que tengan que ver con la interseccionalidad, es decir, esta relación que no solo se establece desde el género, sino que también desde la clase y por supuesto desde la etnia, la cultura o la raza, digamos, como categorías que han sido siempre descritas desde la hegemonía patriarcal, tal como tú señalabas, Antonia. Entonces, quizás sería por ahora que se pudieran un poquito desarrollar esa idea o ese vínculo entre lo plurinacional, como mencionaba Jessica, o lo interseccional, o lo intercultural, y esas relaciones de poder desde su perspectiva, digamos, como sujetos que además participan del espacio político, es decir, de esa discusión crítica y ética al mismo tiempo, ¿no? Que tiene que ver con lo político, digamos, con las formas más éticas de poder vivir, de que todos podamos vivir. Bea, si tú quieres explayarte un poco en esta definición y en esta cuestión que tú planteaste ahí acerca de estas relaciones de poder. Sí, me parece que es súper interesante como el estímulo para seguir la conversa, y quiero recoger hartas cosas que dijeron mis compañeras, que dijo Jessica, que dijo Antonia también, a propósito de la discusión, y que tiene que ver con yo lo categorizaba así, decía, lo que vamos profundamente a vivir es una disputa de poder. Eso es enfrentarse a la construcción de una constitución nueva, ¿no? Esta que pone las reglas generales. Y las constituciones, y por eso creo que estamos en un momento tan particular de Chile, las constituciones de un país modelan mucho de lo que esa sociedad es. Y hoy día tenemos una sociedad neoliberal, tenemos una sociedad que es neoliberal no solamente en sus relaciones comerciales, sino también en sus relaciones humanas. Entonces, cuando la Antonia, y me gusta mucho cómo lo plantea, instala un sentido distinto de la realidad cultural del país a propósito del impacto que tiene una constitución distinta, creo que eso es parte de lo que se proyecta, y por eso hablamos que las constituciones tienen esta influencia que dura 30 o 40 años. Entonces, y es el ejercicio de imaginarse no solamente unas reglas que tienen que ver con las leyes, ¿no? Sino que es imaginarse una sociedad que transite desde la sociedad actual, donde efectivamente conversamos estos temas, porque ahí está el nudo crítico. ¿Por qué hablamos de una constitución feminista, le digo yo? ¿Por qué hablamos de una constitución feminista? Porque se hace necesario pelear por la paridad, porque se hace necesario instalar ciertos temas, porque Jessica nos interpela además con los conceptos que traen una conversación distinta, como entender que en Chile hay varias naciones, que esas distintas naciones deberían tener autonomía en decisiones que tomen, que eso tiene que ver con reforzar, y de nuevo repartimos el poder entre el centro y las regiones, ¿no? Y hablamos también de un tema que tiene que ver con identidades.
hoy día tenemos una cierta identidad dada por la Constitución y queremos transitar hacia otra. Y eso es un cambio cultural también, que es de lo que estamos hablando hoy día. Y creo que es súper interesante, como lo plantea Jessica, yo había estado hablando con otros candidatos y candidatas que se presentan además como candidatos de los pueblos para ocupar los escaños reservados, y que planteaban la interculturalidad como algo unido a la plurinacionalidad. O sea, no se puede entender una cosa sin la otra, porque efectivamente la relación, y ahí entramos a una dimensión distinta de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas en Chile, porque la relación de esa conversación tiene que ser en horizontal, que es lo que estamos planteando respecto a cómo nos vamos a instalar en esta conversación sobre el poder, pero también instalándonos con poderes distintos. Y eso cambia las sociedades del país, eso impacta la cultura del país, eso impacta en la identidad que tenemos como chilenos y chilenas. Porque ¿cuál es nuestra identidad hoy día cuando no tenemos un concepto de plurinacionalidad, ni siquiera de identidad respecto a las distintas regiones, que son distintas en Chile, a propósito de este país largo, ¿no? Entonces creo que la Constitución impacta, toda la conversación que tenemos va a impactar en cómo nos vamos definiendo hacia el futuro. La cultura tiene que ver con las identidades propias. Entonces, ¿cuál es la identidad hoy día de Chile? ¿O cuál es la identidad que queremos conversar? Porque también eso se trata de poder, y cómo se establece en la Constitución. Entonces me parece que eso va a modelar una sociedad distinta, y creo que esa conversación es muy interesante respecto a cómo se proyecta, porque tiene que ver efectivamente con ese peso cultural de Chile. Y entrando a algo que conversaban antes, que me parece súper interesante, la Antonia algo decía, que es que el Estado subsidiario nos ha hecho mucho daño de distintas maneras. Uno de los daños grandes, y que tiene que ver efectivamente con la sociedad en que vivimos, es que hay una competencia permanente. Parece que para que a ti te vaya mejor, al de al lado le tiene que ir peor. O sea, hay un concepto de una competencia que se da en todas las áreas. Y hoy día, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de la cultura tienen que siempre estar compitiendo frente a un Estado que además desconfía cada vez que entrega recursos. Entonces, no hay un derecho a la cultura, no hay un derecho al arte, no se ve como algo como aparte de la vida, ¿no? Cuando tiene que ver con el centro de lo que somos, y totalmente disociado como es algo que se compra y se vende, no como una cuestión que nos pertenece. Entonces, todos esos cambios de perspectivas es lo que trae asociado también toda esta conversación respecto al poder y la sociedad, y cómo se va modelando. Gracias. Antonia, ¿sí? Sí. Ahí yo creo que es una discusión que tiene como muchas capas distintas. O sea, en un sentido como muy de análisis político, una constitución siempre cristaliza en el cuerpo legal y jurídico una determinada, sobre todo correlación de fuerza, ¿cierto? Y si uno mira la constitución de 1980, las mujeres somos mencionadas una vez solo para decir que somos iguales. Los pueblos indígenas no existen, la cultura no existe. En general los derechos sociales no existen más allá que en la medida en que tienes libertad para elegir dónde consumirlos, ¿cierto? Y tampoco existen el medio ambiente, la infancia, y los trabajadores. O sea, está escrita desde una perspectiva y de un horizonte que es excluyente, ¿cierto? Cuando hablamos sobre todo en términos de disputas feministas muy sentidas, como por ejemplo la que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la transformación cultural siempre se plantea como una cuestión a largo plazo, ¿cierto? Y ha cambiado mucho incluso el concepto de lo que entendemos como violencia contra las mujeres, y yo creo que en esa pelea, sobre todo en esa lucha, es donde se expresa mejor cómo se va modulando muy finamente la relación compleja que tienen la economía, la sociedad, la cultura y también las estructuras jurídicas, ¿cierto? O sea, nosotras no podemos decir, yo no puedo decir que vivo igual que como vivió mi abuela, ¿cierto?
y sin embargo, aún así estamos marchando más que nunca, ¿cierto? Porque hemos adquirido nueva conciencia respecto de nuestras propias condiciones, ¿cierto? Aun cuando han mejorado sustantivamente respecto, no sé, hace los propios 20 años, ¿ya? Me daba esa vuelta precisamente pensando como la cultura entendida como el ejercicio de ser de una comunidad, de cómo se expresa. En Chile, en verdad, hoy en día yo pensaría que no tenemos mucho identidad. Esa identidad que tenemos es más bien un pastiche impuesto, la estatua de Baquedano, no sé, toda la discusión reciente respecto al patrimonio, a propósito de Plaza Dignidad, nos habla mucho de eso, ¿cierto? Que en verdad tenemos muchos símbolos que no significan mucho para la mayoría, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que para refundar el país, para volver a repensar nuestra identidad, para recuperar nuestro patrimonio entendido en un sentido amplio también, la descentralización y la democracia en el entendido del ejercicio distribuido del poder y no como la imposición es fundamental. Ahí yo creo que la relación que podamos hacer entre la estructura jurídica y quienes la ejercen, ¿cierto? Quienes la cambian, la viven, va a ser súper importante. O sea, por ejemplo, que podamos dejar de tener esta imposición santiaguina respecto a los famosos fondos culturales, ya lo decía la Bea, ¿cierto? Como esta concursabilidad permanente, que es más bien como los juegos del hambre, en el sector de las culturas, pero también en el de la investigación, el de la academia, eh, impulsan siempre a determinados parámetros y si pudiéramos superar también ese paradigma subsidiario también en ese sentido, pucha que se abrirían ideas, horizontes, investigaciones, quizás saberes que han estado o subrepresentados o plenamente ausentes de eso que pensamos que puede llegar a ser la identidad del país, ¿cierto? Y ahí yo creo que claro, que va a haber que dar una vuelta muy larga también en pensar cómo eso se expresa en términos de la diversidad feminista. Por ejemplo, cómo podemos aplicar el principio de participación paritaria que disputamos para la Convención Constitucional, por ejemplo, en el acceso a la cultura y el arte. Porque creo que no hay ningún, bueno, ya los fondos son bien precarios, pero creo que no hay ningún fondo cultural que hoy en día vaya a pasar la prueba de la paridad en la asignación ni tampoco en los evaluadores, creo. Gracias, Antonia. De hecho, me hiciste recordar algo, ¿no? Como que respecto a la identidad, ¿no? O sea, en torno precisamente a la identidad, y pienso que si hay algo que, por ejemplo, nos configura como nación en el extranjero, las naciones por lo general son conocidas por sus miembros culturales, es decir, cuando uno sale de Chile, bueno, debo reconocer que también somos conocidos por aquellas malas cosas, digamos, entre ellas Pinochet, pero en la dictadura, pero cuando dicen chileno, bueno, hoy día también el fútbol, pero son agentes culturales también de alguna manera, pero somos conocidos por Violeta Parra, por Gabriela Mistral, por Pablo Neruda, por Inti Illimani, qué sé yo, o sea, son los artistas, por Borús Pajarpa hoy día también, son artistas quienes de alguna manera ponen la cara también de la identidad y estructuran, participan de ese lugar, ¿no? Ahora bien, claro, tal como tú decías, la cultura también es una suerte de campo en disputa siempre, o sea, no convengamos que en el espacio de la cultura también hay luchas de poderes, porque la cultura tiene que ver con un discurso, tal como señala Beatriz también, es decir, cuáles son aquellas identidades que están muchas veces en la periferia y que se disputan el centro, de tal modo que nuestro pasado también es un patrimonio, que ese patrimonio tenga un valor hoy día o que ocupe un lugar en el centro hegemónico,
es lo que va cambiando, podríamos decir. En ese sentido, la estatua Baquedano es un pasado que hoy día no se reconoce como un espacio, como una figura identitaria, ¿no? Pero bueno, démosle paso a Jessica, porque son ustedes las que tienen que exponer su Tumay Alejandra, si no me equivoco, la pregunta decía relación con la plurinacionalidad, ¿verdad? Si me la puedes repetir, por favor. Un tema que tú planteaste allí, bueno, que en realidad ustedes tres plantearon desde distintas aristas, digamos, en relaciones al poder, en relaciones precisamente al reconocimiento cultural, porque la plurinacionalidad, una nación se entiende también como un espacio, como una cultura, digamos, es su relación con su territorio, es su relación con los sujetos que participan, es desde cómo nos levantamos hasta cómo nos acostamos, digamos, todo transita en ese lugar. Y tú planteaste precisamente esa perspectiva que desde el feminismo se lee como una interseccionalidad, es decir, o una interculturalidad, es decir, la relación entre género, pero también de clase y muchas veces de etnia y cultura, digamos, ¿no? Claro, correcto. Bueno, pero más allá de tema cultural y de intersección, esta disputa política que se viene por el tema de plurinacionalidad es eso. Es una disputa política en su conjunto, que al igual como la disputa del feminismo, es necesaria abordarla con la magnitud que debiese abordarse, ¿verdad? Obviamente los pueblos originarios aquí vamos a ser, o somos en estos minutos los que estamos llevando esta lucha, pero por eso igual me gusta interpelar, ¿verdad? Concientizar a todas las candidaturas convencionales para que se vayan dando cuenta que lo que está en juego acá, aparte de la disputa del poder en el nuevo pacto social, es una refundación de Chile total. Y decimos total porque necesitamos que se reconozcan cosas que antes nunca se han reconocido. Y más allá de la refundación de Chile como en una constitución, en los órganos del Estado, en la institucionalidad, también es una refundación en el sistema cultural, en los pensamientos de los pueblos que están acá en Chile, específicamente aquel pueblo chileno que no se identifica con pueblos originarios. Por eso acá las palabras como la descolonización, la deconstrucción de los pensamientos que nos han impuesto acá es tan relevante. Bueno, y también aclarar que parece que Bea dijo que había estado en discusiones con candidaturas por escaños reservados, aclarar que yo no soy candidata por escaños reservados porque me lo han preguntado muchísimas veces. Ya, yo soy una candidata independiente, sin ningún tipo de vinculación con partido político y que va por el Distrito 9. Así que aprovecho el espacio para eso. También escuché, bueno, igual tuve que salir un ratito, les pido mis disculpas, pero que estaban hablando, y antes de abordar específicamente el tema de la plurinacionalidad, lo que significa que la Carta Fundamental te entrega una identidad como chileno. Pues bien, nosotros como pueblo originario nos vemos eso reflejado en una constitución o en las constituciones que ha tenido Chile, que dicho de paso siempre han sido escritas por muy pocos, parte de una élite y siempre han sido hombres. Entonces, esas han sido las cartas fundamentales que han guiado a la sociedad desde la creación de la República de Chile. Lo que nosotros hemos visto en esos documentos es un robo de identidad, un robo que constantemente ha sido ejecutado hacia los pueblos originarios. Nosotros tenemos una identidad propia como pueblos originarios y eso nunca se ha reconocido en el Chile actual que tenemos, y esperamos que en este nuevo pacto social, siendo partícipes, ya sea por escaños reservados o a través de candidaturas independientes que logren llegar a la convención, esto de una u otra forma se pueda revertir. Plurinacionalidad. Ahora me aboco específicamente a esto. ¿Cuál es la demanda que traemos los pueblos originarios respecto a la plurinacionalidad? Pues bien, es que se reconozca lo que Chile es en los hechos, como primer punto. Hoy día en Chile cohabitan y coexisten distintos pueblos-naciones. Está el pueblo mapuche, el pueblo de Ayita, Aymara, otros pueblos originarios, están los pueblos migrantes, está el pueblo afrodescendiente y está el pueblo chileno que no se identifica con ninguno de los anteriores. Pues bien, esa realidad la debemos reconocer en el nuevo pacto social, si es que queremos realmente un pacto social inclusivo y que no siga repitiendo exclusiones y vulneraciones que históricamente ha cometido este país. Pero aparte de esto, ¿qué significa plurinacionalidad? La plurinacionalidad va más allá. Pues bien, es una disputa del poder y una redistribución necesaria del poder. Es decir, reconocemos estos diferentes pueblos-naciones, pero también tenemos que reconocer
Por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, sus derechos colectivos, derecho a la autodeterminación, derecho a sus territorios, derecho a participación política, derecho a su gobernanza propia. ¿Y estos derechos de dónde salen? Pues bien, no los inventamos nosotros, como pueblos originarios. Estos derechos están reconocidos internacionalmente en tratados de derechos humanos. Tratado específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue reconocido y suscrito por Chile el 2008, supuestamente entró en vigencia el 2009, pero el Tribunal Constitucional se encargó de trabarlo, haciendo que todos los derechos que están en ese convenio hoy día estén casi en una ejecución nula, no existen. Solamente se le da ejecución a dos derechos, que son la consulta y la participación, y de forma bastante, por decirlo, simplemente por formalismo. Se ha dado un cumplimiento a un derecho vía formal, no más que eso. Pues bien, con el reconocimiento de estos derechos, entra en juego algo muy importante, como dije anteriormente, la redistribución del poder. Por ejemplo, autonomías para los pueblos originarios en ciertas partes del territorio. Y acá se me viene inmediatamente a la cabeza Wallmapu. ¿Cómo podemos entregarle estatuto de autonomía al pueblo mapuche? O quizás en el norte a los hermanos de pueblos andinos. Y esto lo que deja súper claro, sin ánimo ni de secesión del país, ni independentista, porque muchos a veces caricaturizan esto, ¿ya? Y esto no es así. Estatuto, como estaba diciendo, autonomía administrativa, política, gobernanza propia, modelo de desarrollo propio del territorio. El modelo de desarrollo que tiene el pueblo mapuche y los pueblos originarios dista mucho, es totalmente diferente a este modelo de desarrollo neoliberal, en que no se preocupa de la persona, en que no se preocupa del medio ambiente, capitalista, individualista, que solamente busca el beneficio de unos pocos en desmedro de los otros. Tenemos un sistema de desarrollo comunitario que tenemos el derecho de llevarlo a la ejecución en base a nuestro principio de autodeterminación. Pero más allá de estos estatutos territoriales, políticos, administrativos que debiesen existir, esta plurinacionalidad de la mano de la interculturalidad sí o sí también debiese permear, como dije al principio, toda la Constitución y todas las instituciones. Es decir, yo ya no me imagino un poder ejecutivo, un poder judicial, sin participación ni presencia de pueblos originarios, sin presencia del pueblo afrodescendiente, sin presencia de hermanos representantes quizás de pueblos migrantes. Tampoco me imagino que los órganos autónomos constitucionales no tengan esta representación. Es decir, plurinacionalidad significa redistribución del poder en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque ya no queremos que existan leyes, políticas públicas, normativas, que sean solamente hegemónicas de un pueblo que van a regir a todos los otros pueblos, pero sin la pertinencia cultural de los pueblos que van a ser afectados por estas decisiones. Es decir, lugar de toma de decisiones tiene que tener una pertinencia intercultural, paritaria, pero también intercultural. Y esto nos conlleva a lograr una sociedad que también esté transversalizada por ciertos valores que son súper importantes desde el punto de vista de los pueblos originarios. Por ejemplo, el cumemoñén, el buen vivir. ¿Cómo logramos que esta sociedad, a través de la interculturalidad y la plurinacionalidad, cambie el chip que tiene y se aboque a un buen vivir, pero donde ya el ser humano no sea el centro de todo, donde ya no tengamos un pensamiento antropocéntrico, sino donde entendamos que como seres humanos somos parte de un todo, de la madre tierra, de la Ñuquemapu, que vivimos en correlación con otros seres vivos, con el agua, los ríos, los bosques, y todos ellos tienen que ser respetados. Respeto al Litrofilmuñén, a la biodiversidad, viviendo en un cumemuñén, en un buen vivir. Todo esto, a grandes rasgos, y para no extenderme más, significa lo que entendemos y lo que estamos levantando como plurinacionalidad. Bueno, muchas gracias a las tres. Hay una pregunta del público, señala, ¿cómo podríamos incorporar el trabajo reproductivo? Ustedes tres también se manifestaron al respecto, ¿no? Dentro de nuestro sistema económico, dice. ¿Les parece justo que sea considerado como cualquier otro trabajo o tendrá sentido sacarlo laboral y financiero del centro de nuestro sistema social? En un mundo ideal, ¿cómo creen que deberían ser la crianza y cuidados de las personas en la sociedad? Esa es son grandes preguntas, son varias preguntas, pero tienen un mismo cariz, podríamos decirlo. Antonia, ¿te parece? Sí,
Bueno, en general el trabajo reproductivo, ¿cierto? Tiene como dos acepciones, yo me voy a centrar en una más amplia. Trabajo reproductivo, porque, bueno, es una larga discusión, pero trabajo reproductivo como aquel que tiene que ver con la reproducción, ¿cierto?, de la sociedad, pero en general se le menciona como trabajo doméstico de cuidados y reproductivo, ¿cierto? Pero tiene que ver sobre todo con esa carga de trabajo en el sentido de que son funciones que se cumplen, horas que se invierten, esfuerzo que se aplica para poder hacer sostenible la vida, ¿cierto? Que es condición base para cualquier otra forma de desarrollo y ejercicio de derecho. En general, respecto a la esfera del cuidado, lo doméstico y la reproducción, los estados en el mundo han tenido dos respuestas. La primera es la respuesta que se ha aplicado en Chile, que es la de ignorarlo y asumir que eso se va a solucionar solo de alguna forma, no sabemos cuál, conforme las mujeres vamos incorporándonos al trabajo remunerado formal, ¿cierto? Y así es como terminamos en la crisis actual, ¿cierto? Con doble, triple jornada laboral, empezando ahora con el teletrabajo a trabajar a las 10 de la noche, con una década de inserción laboral femenina formal perdida en el primer año de pandemia, ¿cierto? Y probablemente se siga ampliando el impacto, ¿ya? Y la otra, el otro modelo que se ha tomado a nivel histórico en el mundo respecto a la esfera de los cuidados, lo doméstico y lo reproductivo, tiene que ver con el modelo de pagador de estos servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que se remunera a través de subsidios o en forma privada el trabajo doméstico y de cuidados. Lo que nosotros proponemos no tiene que ver con ninguna de esas dos esferas, ¿cierto? Y de hecho ya lo proponíamos, yo fui parte del equipo de género de la BEA cuando fue candidata presidencial, y proponíamos ya el 2017 el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto? Por supuesto ahora ha habido un avance de la discusión y lo proponemos también ahora como Sistema Plurinacional de Cuidados, ¿cierto? Y en ese sentido lo que proponemos en concreto es poner el cuidado, y eso ha quedado muy evidente en pandemia, ¿cierto? Reconocer que la interdependencia, la interacción y la necesidad de cuidados son la base de la vida humana, ¿cierto? Son la base también de la vida en sociedad, que nadie es una isla, y sobre todo que todos y todas en algún momento de nuestra vida necesitamos ser cuidados. Lo estadísticamente más común, ¿cierto?, es que necesitemos ser cuidados en los extremos de la vida, ¿cierto? El nacimiento, infancia, vejez y muerte, ¿cierto? Pero no es solo así. No es solo así, están las personas en situación de discapacidad, está la enfermedad, digamos que la vida ocurre, ¿ya? Y en ese sentido, lo que proponemos tiene que ver con la misma idea de superación del Estado subsidiario. La solución tanto de ignorar la existencia de esta esfera como de simplemente remunerarla, lo que producen es privatización del cuidado en el sentido de que se recluye al hogar, ¿cierto? Y termina reproduciendo su feminización exclusiva cuando queremos avanzar en corresponsabilidad de y también precarización. Lo que proponemos cuando hablamos de sistemas de cuidados y de reconocer el cuidado como un derecho constitucional es precisamente que se otorguen estructuras comunes a lo largo de todo el ciclo vital, ¿cierto? Y ahí podemos hablar de una continuidad del cuidado desde, por ejemplo, Chile Crece, qué lindo sería, por ejemplo, desde Chile Crece Contigo hasta los sistemas nacionales de jardines infantiles, al sistema educativo y al sistema de salud, ¿cierto? Sistemas nacionales de cuidado, sistemas colectivos, ¿cierto?, que den el espacio para que allí donde las familias, y eso es muy importante, por ejemplo, respecto al cename, pero también al maltrato a la tercera edad, ¿cierto? Allí donde la familia no provee el cuidado, actualmente hoy lo único que hay es abandono e institucionalización, que a veces la institucionalización suele ser, en el término de encierro, o internación, suele ser otra forma más de maltrato, ¿ya? Y lo que proponemos son entregar las estructuras para que ese cuidado se pueda proveer respetando la dignidad humana, ¿ya? En ese sentido, hablamos, por ejemplo, de la universalización
de las estructuras de cuidado de la primera infancia, que su acceso sea universal, que no dependa, ¿cierto?, de cuántas mujeres, madres hay en una empresa privada, sino que se deje de castigar a las mujeres con eso y pase a ser una responsabilidad social compartida con los varones. Por ejemplo, también la idea de los centros de estadía diaria para la tercera edad, que se pueden trabajar en conjunto con la atención primaria en salud, mejorando la calidad de vida, la autonomía y el buen vivir en el fondo de las personas mayores, que es una realidad que en Chile no queremos enfrentar, pero que es cada vez un mayor porcentaje de la población, y eso a la vez también recarga a las mujeres en el cumplimiento de esos cuidados, ¿ya? Por último, lo que implica también la creación de estos sistemas es formalizar todo un sector de la economía que en este momento recae sobre nuestros hombros. Hablamos de la creación de alrededor de 300.000 empleos formales. Hablamos del ingreso de esas personas a la seguridad social, ¿cierto? Hablamos de su vinculación con otras estructuras como el sistema de salud y el sistema educativo. Entonces, bueno, me di una vuelta larga, pero en concreto esa es nuestra propuesta respecto a la cuestión del cuidado, el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico, ¿cierto? Superar solamente el ignorarlo o remunerarlo a secas, sino empezar a generar condiciones para que sea una cuestión que se reconozca que es como lo esencial en la sociedad. Súper, gracias. Jessica, tú. Sí, querida, yo aquí ya como Antonia dijo mucho, yo voy a ser súper breve, ¿ya? Y les voy a pedir mil disculpas porque igual yo tengo otro compromiso que partía a las 9, entonces, para que sepan nuestra propuesta en esta materia, voy a hacer así como pum, al clavo. Antonia dijo muchas cosas, todas tiene razón, yo el contexto y yo para no redundar en lo mismo. Les voy a llevar a nuestra propuesta en la cual creemos y vamos a luchar para que el Estado reconozca el trabajo reproductivo y de cuidados como un trabajo socialmente necesario y que debe, por tanto, ser socialmente organizado, garantizando que a todas las personas las condiciones económicas y materiales para desempeñarlo. El Estado debe propender también a la socialización de estas labores, la corresponsabilidad, ¿verdad?, mediante la creación, mantención y financiamiento de un sistema de cuidados que se haga cargo del carácter plurinacional de la sociedad para que se sostenga de manera colectiva el trabajo reproductivo y de cuidado que en su mayor parte realizamos las mujeres. Esa es nuestra propuesta concreta que estamos levantando en estos minutos. Y bueno, sí, no tiene, o sea, si hay más preguntas, quizás también yo las podría responder chiquitito para después darle el paso a mis compañeras. Bueno, Jessica, nosotros sabíamos que tú tenías un compromiso, así que estábamos más o menos atentos también a eso. Bea, te toca a ti responder, y yo creo que después de eso, bueno, podemos quizás, si es que alcanzamos una pregunta cortita, pero yo creo que hemos hablado hartas cosas muy relevantes y súper interesantes, y probablemente la conversación podría continuar eternamente, que sería algo que me encantaría, pero bueno. Sí, yo también voy a hacer, a propósito de lo mismo, yo creo que la Antonia lo planteó súper bien, la Jessica también, creo que tenemos una mirada, yo creo que es súper importante también decir que estas no son como las constituciones de cada una, ¿no? O sea, en el caso mío no es que yo traiga como mis ideas de la constitución, o la Antonia, nosotros somos del mismo pacto, también las dos frente amplista, su idea de constitución, sino que esto es algo que se levantó colectivamente, o sea, se trabajó durante harto tiempo. Entonces, estos son ideas colectivas que se están proponiendo para la constitución, o que se van a ir a pelear, si tú querías, en la discusión general. Entonces, la Antonia lo dijo, yo solamente quería agregar algo que me parece que es súper importante para esta discusión de fondo y que tiene que ver con lo que hemos conversado todo el rato de cómo se van modelando las sociedades y cómo se piensa el poder o se distribuye de maneras distintas. Y yo creo que cuando hablamos efectivamente de los cuidados, es instalar un paradigma distinto. Hoy día los cuidados son parte como privada de la vida solo de las mujeres. Y lo que planteamos es que se estructure una sociedad distinta,
una sociedad que entienda que esto es una responsabilidad de toda la sociedad y no solo de las mujeres para cada una de sus familias y con los lazos de cariño. Y lo digo entre paréntesis porque como que el amor y todo esto que se vende y se expone como que la madre es la más abnegada y todo esto que se ha ido instalando permanentemente como para dejar todos estos aspectos como algo que nos cayó porque somos mujeres y algunas tenemos hijos o estamos a cargo de una casa, es entender que eso no es solamente porque somos mujeres, sino porque la sociedad por poderes se estableció así. Y que hoy día lo que estamos buscando es establecer una sociedad que su poder, su forma sea distinta y entienda esto como una responsabilidad de toda la sociedad y no solo de cada una de las mujeres en particular. Y ese es un cambio fundamental para entender lo que estamos planteando. Bien, muchas gracias. Reforzando un poco también esa idea, ¿no? El hecho de que no porque tengamos útero, digamos, o sea, podamos o esencializar, digamos, la labor o el rol, digamos, la performance que tenemos que desarrollar las cuerpas de las mujeres, digamos, porque existen muchas formas también de maternidad, de cuidado, de paternidades, digamos, y esas mismos roles, ¿no? Esos mismos mandatos debieran ser desmantelados, digamos, o planteados desde otro lugar, tal como tú señalas, ¿no? Incorporando también las disidencias, que es algo que muchas veces no se menciona. Cuando se habla de feminismos, normalmente se piensa en el rol que cumplimos las mujeres, aquellas mujeres que tenemos cuerpos de mujeres, pero están todas aquellas disidencias de género y sexuales que comparten cuerpos, pero que no comparten, digamos, su identidad genérica. O sea, y eso es súpermente importante también señalarlo dentro de las distintas perspectivas que ustedes han desarrollado. Bueno, tal como nosotros dijimos, y para cumplir y ser responsables con ustedes y con su tiempo y con el tiempo de todos, creo que vamos a dejar hasta aquí nomás nuestra conversación. Les quiero personalmente, bueno, por supuesto que de parte de la facultad, pero personalmente agradecer mucho, ha sido realmente un honor escucharlas. Me he llegado a emocionar también respecto de la posición y sobre todo de la generosidad y aquello afecto amoroso también que hay en esta posibilidad de diálogo, que no es porque seamos mujeres, también ese es un esencialismo del cual reniego, digamos, pero sí creo que hay que rescatar también ese otro poder, que es el poder básicamente de la humanidad, y que por otro lado también es un poder que promueve el arte, digamos, y la cultura. Así que quiero también agradecer a la gente que ha estado ahí. No hemos podido responder a todas las preguntas, pero me imagino que muchas de esas preguntas también habrán sido pensadas y respondidas en la medida que ustedes han dialogado. Así que me despido, les vuelvo a reiterar las gracias y bueno, sigamos en la lucha. Gracias, Alejandra. Chao, Gracias a chao, ustedes. Jessica, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, estuvo súper la conversa. Igual, muchas gracias por la invitación. Yo les pido mil disculpas. Quizás se sintieron un poquito presionadas por mí, no fue mi intención. Yo me sentí muy a gusto con ustedes, con estas conversaciones. Es bueno saber que hay planteamientos que de una u otra forma son horizontales. Ojalá que las propuestas que los pueblos reclaman por tanto tiempo realmente puedan ser llevadas al nuevo pacto social. Es lo único que nosotras esperamos y por eso ya estamos dando lucha desde los movimientos y las organizaciones sociales. Chao, Tumay, por la invitación. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a las tres. Gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. Nos vemos. Buenas noches.